Gloria en nombre del Señor, aleluya, poderoso Jesús. Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, que una vez más llega a usted por estos medios para transmitirle una palabra poderosa de parte del Señor a sus vidas. Amén. Siempre para mí es de sumo gozo el poder enseñar y ayudar al pueblo del Señor a través del mensaje de la palabra de Dios. Y en este preciso momento vamos a estar considerando una enseñanza, un mensaje que creo que será de grande bendición para aquellos que tienen alguna duda o alguna interrogación en cuanto a quiénes pudieran ser los dos testigos que se mencionan en el libro del Apocalipsis en el capítulo 11. Y este será la enseñanza para usted en esta preciosa hora. Alabado sea el nombre de Dios. Habíamos lanzado el mensaje en vivo, pero algo sucedió con el sonido. Reprendimos al diablo y decidí, alabado sea el nombre de Dios, en esta hora grabarlo y editarlo y pasarlo al aire. Así que si vio el mensaje al principio, alabado sea el nombre del Señor, cuando estaba live y vio que había una interferencia de audio, no va a tener ese problema. Bueno, vamos a la Biblia, al capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios, y vamos a considerar esta porción de la palabra de Dios, la cual será de grande bendición para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 11, vamos a considerar el versículo 3 y el 4, y por ahí emprenderemos la enseñanza, el mensaje bajo el tema Mis dos testigos. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así Apocalipsis 11, versículo 3 y 4. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gloria y honra. Te pedimos que a través de esta enseñanza, a través de este mensaje, tú puedas bendecir a ese pueblo televidente y a todos aquellos que puedan, Dios amado, aleluya, oír o visualizar este video, Señor, que sea edificado en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos la gloria y la honra porque solamente a ti pertenecen. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, queremos disertar bajo el tema Mis dos testigos. Una de las cosas que primero tenemos que entender que es un testigo. Un testigo es una persona, un individuo que en algún momento dado, cuando algo sucedió, por ejemplo, en los pleitos, en las peleas, un accidente, en un trato, un contrato entre dos personas, llega alguien o llevan a alguien que sea testigo ocular, que esté presente para que pueda él confirmar que lo que se está haciendo es genuino y que él está ahí como, amén, testigo del asunto que se está llevando a cabo. Entonces un testigo se llaman en momentos especiales, alabado sea el nombre de Dios, para que atestigüe de lo que se está haciendo. En los tiempos bíblicos se hacían convenios, se hacían tratos, amén, se vendían propiedades, terrenos. Vemos que en ocasiones el profeta Jeremías llamaba a su escriba Baruch y luego traía testigos para que vieran cuando compraba, cuando vendía, etcétera. Alabado sea el nombre de Dios. Y todo esto es parte de lo que el Señor llama sus testigos. Pero hay algo que me llama la atención a mí, porque a pesar de que hemos leído en el capítulo 11 del libro de Revelaciones o del Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene varios testigos. Amén. Ahí se menciona a sus dos testigos como hemos leído, pero quiero que visualicemos, ya que en Deuteronomios capítulo 4, versículo 26, amén, de igual manera en el capítulo 30, versículo 19 y en el capítulo 21, versículo 28, la Biblia cuando llamaba al pueblo de Israel, amén, en congregación, en asamblea, les decía:
al cielo y a la tierra les pongo por testigo. Podemos ver entonces por la palabra de Dios que el cielo y la tierra son testigos también de Dios. Cuando Dios quería tratar con su pueblo, les decía: al cielo y la tierra os llamo por testigo. Bendito sea el nombre de Dios. Es importante entonces que entendamos, amado pueblo de Dios, aleluya, que Dios tiene al cielo y a la tierra como testigo. También he enseñado y he utilizado la ilustración de la misma Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, como dos testigos de Dios. Testigo de la primera ley del primer pacto, y el Nuevo Testamento testigo del nuevo pacto. Amén, en todos sus escritos. Y todo esto es importante que lo miremos de esta perspectiva. Es importante tener nuestra mente amplia y un entendimiento amplio para que podamos así, amén, a atesorar más la palabra de Dios. Tenemos al cielo y la tierra, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento como testigos de Dios. La Biblia nos habla, bendito sea el nombre de Dios, que estos dos testigos de Dios tendrán un tiempo determinado en donde ellos se manifestarán y comenzarán a traer palabra a un pueblo y a una generación totalmente corrupta. ¿Cómo está nuestra generación en nuestros tiempos? ¿Cómo está la gente hoy en día? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos que Dios en su infinita misericordia quiere tratar con la humanidad, mas el hombre, bendito sea el nombre de Dios, no quiere hacer caso del mensaje que se predica de las buenas nuevas de salvación. Y a los hombres y a las mujeres de Dios que le traemos palabra y enseñanza, nos atacan y en ocasiones hasta nos quieren condenar. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Pero vamos a ver otros testigos y cómo es que Dios visualiza a estos testigos de acuerdo al profeta Zacarías, alabado sea el nombre de Dios. Allá en el capítulo 4, Zacarías, uno de los profetas menores, en el capítulo 4, alabado sea el nombre de Dios, vemos lo que aquí sucede. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Uno de los profetas menores antes de Malaquías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4, voy a darle lectura del versículo 1 al 3 y luego del versículo 11 al 14. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para sus lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Oye eso, alabado sea el nombre de Dios. 2 olivos. Luego dice en el mismo capítulo 4 de Zacarías, versículo del 11 al 14. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Versículo 13 y 14. Y me respondió diciendo: ¿no sabe qué es esto? Y le dije: Señor mío, no tengo ni idea de lo que sea. El ángel le responde: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy interesante. Estos 2 olivos, amén, son los mismos que vemos en el Apocalipsis. Es interesante ver, amén, que estos 2 hombres, alabado sea el nombre de Dios, de los cuales nos vamos a estar refiriendo, porque hay un debate entre diferentes pensamientos en las diferentes denominaciones, en los diferentes concilios, en las diferentes doctrinas y creencias de los diferentes movimientos, por así decir. Aún dentro de un mismo concilio
hay diferentes puntos de vista, amén, y diferentes pensamientos de diferentes ministros, teólogos, maestros, predicadores, etcétera. Mas sin embargo, hoy nos vamos a ir por la Escritura y vamos a dejar que sea la Biblia, la palabra de Dios, que ella misma se interprete. Es importante estudiar, leer libros, amén, tener diccionarios bíblicos, concordancias, libros de referencias, entre otros, para el conocimiento, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Una de las cosas que siempre le he pedido a Dios es que me use por medio de dos dones que poca gente los desean. Los dos dones más importantes para mí, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia o de conocimiento. A través de estos dones, Dios me ha utilizado para bendecir a mucha gente. Muchas personas han dicho: pastor, usted está predicando, yo entiendo lo que usted dice. Y yo les digo simplemente porque esto es lo que yo le he pedido a Dios. Mi propósito es agarrar lo profundo. Aquello que tiene una profundidad poderosa y presentarla elementalmente para que la persona más sencilla pueda entender. Y vamos a tratar de aclarar ese debate entre quiénes pudieran ser estos dos profetas de Dios. Ya que, como he mencionado, dentro de las diferentes denominaciones, sean pentecostales, sean carismáticos, sean bautistas, sean metodistas, sean adventistas, sean menonitas, sea la denominación o el movimiento que sea, tienen diferentes puntos de vista. Algunos dicen que es Enoc y Elías, otros dicen que es Moisés y Elías. Alabado sea el nombre de Dios. Pero para comenzar, amén, ya sabemos que son dos olivos, dos candeleros, y que están en pie delante del Dios y el Señor de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vamos a eliminar a uno de ellos para entonces quedarnos con dos. Porque al eliminar uno, podemos entonces llegar a una conclusión de que pudiera ser los otros dos. Y mi propósito, alabado sea el nombre de Dios, es enseñar, educar al pueblo de Dios. Ahora, voy a hablar de Enoc, porque aquellos que piensan que pudiera ser Enoc, la razón por la cual lo dicen que es Enoc y Elías es porque Enoc no vio muerte y porque Elías fue arrebatado, amén, en un torbellino al cielo y supuestamente está vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Y utilizan como fundamento para formar su argumento, alabado sea el nombre de Dios, el capítulo 9, versículos 27 y 28 del libro a los Hebreos, donde dice que está establecido los hombres una vez que mueran y después juicio. Pero se olvidan de que no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará una trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados igual que ellos, tener un cuerpo de gloria. Así que no todos van a morir. Por lo tanto, Enoc no es necesario que muera, bendito sea el nombre de Dios. Porque de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 5, Dios dice que le traspuso para que no hubiese muerte. Entonces, si Dios no quiso que muriera, ¿por qué la gente piensa que no tiene que bajar y morir? Bendito sea el nombre del Señor cuando Dios puede preservarle la vida. Porque si viniera el Señor hoy mismo y sonara la trompeta y nos fuéramos con el Señor, amén, amado, nosotros que estamos vivos seremos transformados en una guiñadita, en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a morir, sino que seremos transformados. Por lo tanto, no tiene que morir. Bendito sea el nombre de Dios, porque simplemente la gente utiliza Hebreos 9:27 para decir que está establecido los hombres que mueran y luego juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, amado. Y de todas maneras, aleluya, pues tienen ese punto de vista que lamentablemente no tiene fundamento, porque no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, la Biblia nos habla de Elías
que había subido en un torbellino, mas el Señor Jesús, cuando hablaba de Juan el Bautista, decía, este era el Elías que había de venir, y lo mataron. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Así que quedamos con Elías y Moisés, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, vemos en el Apocalipsis, capítulo 11, amén, amados, que estos dos individuos van a tener un ministerio como el ministerio que tuvo Moisés y el que tuvo Elías, ya que dice que orarán al cielo y cerrarán el cielo para que no llueva y orarán para que descienda fuego. ¿A quién Dios utilizó de esa manera si no fue el profeta Elías? De acuerdo a Primera de Reyes capítulo 17 y 18 y 19. Alabado sea el nombre de Dios. Elías Tibista, de la región de Galaad, fue el hombre que Dios utilizó. Amén. Y clamó para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Por tiempos y la mitad de un tiempo. O por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que Elías oraba, de acuerdo a Santiago, constantemente, era perseverante en la oración para que no lloviese, y dice, y luego oró para que lloviese y Dios envió la lluvia. Y de acuerdo a Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, donde dimos lectura, en adelante nos dice la Biblia que estos hombres tendrán la capacidad de cerrar el cielo y de pedir fuego, y fuego caerá. Alabado sea el nombre de Dios. También nos menciona en Apocalipsis capítulo 11 que ellos, amén, tienen el poder y la autoridad para hacer que las aguas se conviertan en sangre y para proclamar cuantas plagas quieran, las veces que quieran, y vendrán. Y la Biblia nos dice que Moisés fue utilizado por Dios en tierra de Egipto de esta manera, proclamando plaga y convirtiendo las aguas del Nilo en sangre. Así que si lo miramos desde ese punto de vista, en la forma en que Dios va a utilizar estos personajes, nos damos de cuenta que Moisés y Elías son las personas que se describen, amén, en ese pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 11, del versículo 3 en adelante, donde el Señor les llama mis 2 testigos. Ahora, quizás no es necesario que sean ellos, pero serán usados como ellos. Porque Juan el Bautista era Juan el Bautista, mas la Biblia dice que el poder de Elías se manifestaba en el que tenía el espíritu de Elías. Elías era un hombre que hacía milagros, prodigios y maravillas. Juan el Bautista, la Biblia no registra ni un solo milagro de él, excepto que la gente se arrepentían, porque su trabajo era tratar con el corazón de los padres y de los hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos en la palabra de Dios, en el mismo libro del Apocalipsis capítulo 11, donde le dimos lectura al comienzo, amén, que dice así las Sagradas Escrituras. Versículo 3, comienzo nuevamente, y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿No fue eso lo que leímos en Zacarías capítulo 4, versículo, amén, del 1 al 3 y luego del 11 al 14? Que Zacarías le pregunta al ángel, el ángel le dice, estos son los 2 testigos de Dios que están de pie delante del Dios de toda la tierra, del Señor de toda la tierra. Amén. Los 2 olivos y candelabros, bendito sea el nombre de Dios. Luego dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrarle el cielo. Elías cerraba el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ya, esto está claro, amado. No podemos decir que es Enoc, porque no sabemos mucho de Enoc, excepto de que era un hombre de Dios y de acuerdo al libro del profeta Enoc. Y yo creo que Enoc era profeta porque Judas lo menciona en su carta. Enoc, de esto profetizó también Enoc, 7º desde Adán.
Alabado sea el nombre de Dios. Pero no se menciona de que haya hecho prodigios y maravillas. Simplemente que era un profeta que Dios le daba visiones, revelaciones y que hablaba con Dios, y que los ángeles caídos fueron donde él porque ya Dios no los escuchaba a ellos y querían utilizar a Enoc para que no fuera el intermediador entre Dios y los ángeles. Alabado sea el nombre de Dios. Pero habla de que podía orar y cerrar el cielo para que la lluvia no cayera y llamar para que el fuego descendiera, y Elías fue ese tipo de persona. De tener poder sobre las aguas, continúa el versículo 6, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés fue el hombre que Dios utilizó en Egipto de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor. Tremendo. Está ahí en la palabra de Dios. Aleluya. O sea que se asimilan de acuerdo a los detalles y los datos que nos da la palabra a Moisés y a Elías. Amén. ¿Quiénes fueron, de acuerdo a Marcos capítulo 9? ¿Quiénes fueron los dos personajes en aquel momento cuando el maestro subió con sus discípulos a la cima del monte? Se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Alabado sea el nombre de Dios, a la cima del monte, de acuerdo al capítulo 9 de Marcos. Y se le apareció, que Pedro terminó diciendo: maestro, bueno para nosotros estar aquí contigo. Haremos pues 3 enramadas. ¿Por qué Pedro dice que vamos a hacer 3 enramadas? Porque estaban en tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tienen una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, porque el Señor les quería que ellos se acordaran de los años que vivieron en el desierto bajo carpas, bajo tiendas, bendito sea el nombre de Dios, y hasta el día de hoy ellos celebran tales fiestas. Entonces, enramadas es lo mismo para decir tabernáculos o casitas. Y Pedro le dice: haremos 3 enramadas, Señor, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Y de momento lo sobrecoge una nube que simboliza al Espíritu Santo, y una voz del cielo que dice: este es mi hijo, a él escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Pedro y los otros 2 que estaban acompañándole con el maestro oyen y ven la nube y la voz que habla, como diciéndole: este es mi hijo, escúchelo a él, olvídense de Moisés y olvídense de Elías. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Ya no van a vivir ni bajo la ley ni por los profetas, van a vivir por el sacrificio, bajo la gracia. Amén, que mi hijo les va a ofrecer a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés era representante de la ley, Elías era representante de los profetas. Por eso es que el judío, el hebreo, le llama a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco le llaman la Torá, y amén, al restante de los libros le llaman los profetas. Amén. Cuando se unen la Torá y los profetas, le llaman la Tanaj. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos casi siempre los hebreos tienen solamente más o menos esos escritos. Nosotros tenemos, los dividimos en diferentes, los primeros 5 el Pentateuco, los próximos 12 le llamamos los históricos, los otros 5 le llamamos los poéticos, luego aparecen los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores, y los dividimos de tantas maneras. Todo eso es bueno, alabado sea el nombre del Señor, pero lo que quiero que entienda era que Moisés representaba la ley, que Dios se la dio, y Elías a los profetas. Y para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, Moisés y Elías son la gente, los hombres de Dios. Se olvidan que el mismo Moisés profetizó en Deuteronomio 18 y habló: el Dios del cielo le enviará otro de entre vosotros, que ustedes a él es que tienen que escuchar. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero el pueblo de Israel lamentablemente no quería ese tipo de redentor, sino que esperaban un David, un conquistador. Ahora, mis amados hermanos, estos 2 profetas, Moisés y Elías, son los que se describen de acuerdo a Apocalipsis 11. O sea que esto es claro, es elemental. No podemos poner a Enoc, alabado sea el nombre de Dios, porque
no sabemos mucho de Enoc, y por lo menos la Biblia nos escribe y nos presenta a Moisés y a Elías con un poco más de detalle. Y de acuerdo a la transfiguración, en el monte de la transfiguración, los que le aparecieron al maestro fue Moisés y Elías, bendito sea el nombre de Dios. Otra de las cosas que yo quiero presentarle a ustedes es que podemos ver también que el Señor les llama a mis dos testigos. Moisés y Elías hablaban con el Señor Jesucristo de su partida, de que iba a tener que entregarse, morir por la humanidad, bendito sea el nombre de Dios. También podemos entender que cuando el escritor del Evangelio según San Juan escribe sobre la resurrección del maestro y habla del detalle cuando la mujer ve a dos jóvenes allá en la tumba del maestro, amén, ¿no pudieran haber sido ellos Moisés y Elías también? Mis dos testigos. ¿Testigos de qué? De que resucité de entre los muertos. Los primeros que me vieron allí cuando resucité. Esto es una teoría personal, amén, amado. No estoy diciendo que fueron ellos exactamente, pero pudieran haber sido. Ya que la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, cuando Jesús asciende al cielo, después de darle las últimas instrucciones a sus discípulos, dice que cuando fue, amén, llevado al cielo, una nube le tomó y, amén, ellos no pudieron verlo más. Aparecieron dos varones y les dijeron: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Ese Jesús que vieron irse para allá, de la misma manera regresarán. No pudieron haber sido Moisés y Elías también los testigos del Señor. No porque ellos lo hubiesen reconocido, no, hermano, no. Entienda que hay momentos donde Dios pone un velo sobre los ojos de las personas. Porque se acuerda en Lucas capítulo 24, cuando iban aquellos dos viajeros camino de Emaús, que el Señor se les acerca y les habla: ¿qué es esto que están hablando? Ellos le responden: ¿acaso eres tú el único forastero que no conoce lo que ha pasado aquí en la tierra de Jerusalén, de Judea? Y Jesús le dice: cuénteme, dígame qué fue lo que sucedió. Dice que cuando él llegó con ellos hasta la casa y partió el pan, desapareció. Dice, sus ojos se le abrieron. Amén, amado. Entonces podemos ver que Moisés y Elías se le aparecieron, hablaron en la transfiguración con el Señor. Pueden ser entonces estos dos personajes los que representan a mis dos testigos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos llamados a ser testigos de Dios también. No como los testigos de Jehová, sino testigos verdaderos. Porque hay un problema dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo evangélico, dentro de lo que se llama la iglesia hoy en día, amado. Y es que los hombres han levantado denominaciones, movimientos, concilios, alabado sea el nombre del Señor. Y esto ha creado división dentro del pueblo de Dios de tal magnitud que el pentecostal no quiere participar con el bautista es muy conservador, no quiere estar con el pentecostal, ni con el metodista, ni con el adventista, no, porque el adventista guarda el día sexto, el sábado, alabado sea el nombre de Dios, y el adventista no se lleva con las demás denominaciones porque ellos dan culto los domingos, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces tenemos una misma Biblia supuestamente, leemos la misma cosa y cada cual dice lo que quiere decir. Y el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 14, dice: el que guarda el día para el Señor lo hace, y el que no lo hace también para Dios. El que come cerdo, el que come para el Señor lo hace, y el que no también lo hace para Dios. Hello. ¿Qué problema tenemos? Nos dividimos nosotros mismos. No, porque yo no puedo invitarte a predicar a mi iglesia porque tú eres pentecostal, tú eres carismático, tú eres metodista, tú eres bautista, tú eres de aquel movimiento y yo soy de este movimiento. Por lo tanto, nuestro movimiento, concilio, etcétera, denominación, no quiere que nosotros invitemos predicadores de otro
pero si no es Cristo nuestro Redentor y Salvador. El apóstol Pablo tuvo que reprender a la iglesia que tenía los nombrados dones del Espíritu, la iglesia de los Corintios, porque unos decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Pablo, y Pablo les dice, pero ¿quién murió por nosotros? ¿Quién se entregó en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Acaso fue Pedro? ¿Acaso fue Apolo? ¿O fui yo, Pablo? ¿No fue Cristo el que se entregó y compró la iglesia a precio de sangre? Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Dios está muy dividido. Y no estoy hablando de ecumenismo. Amén, amado. Yo he estudiado bastante, llevo muchos años en el Evangelio, he estudiado bastante. El Espíritu Santo me ha dado sabiduría e inteligencia. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de relación. El problema es que hoy en día tenemos religión y no relación con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay una competencia aún dentro del mismo pueblo cristiano. Dentro de las denominaciones, ¿qué iglesia tiene mejor equipo? ¿Qué iglesia, quién grita más fuerte? Alaba la gloria de Dios. Se me fueron los aleluya. No, amado, Cristo nos llamó a ser un pueblo diferente. De acuerdo a San Juan capítulo 17, una de las cosas que hizo el Señor en oración fue, Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Que obedezca mi mandamiento y que sean uno. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amarán y serán uno como tú y yo, Padre, somos uno. Estamos practicando la unidad en la fe, en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos obedeciendo a Dios en su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos nosotros, bendito sea el nombre de Dios. Amén, mis amados hermanos. Haciendo lo que el Señor espera que hagamos. Obedeciendo a su palabra. ¿O qué? ¿Es usted un testigo de quién? ¿De Jehová? Aquellos que dicen que son testigos de Jehová y no creen en el Hijo, ¿cómo van a ser testigos de Jehová? Si de acuerdo a primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, constantemente vemos que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y si el Padre es Jehová y usted no cree en el Hijo, tampoco tiene al Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Y mucho menos entonces si no tiene al Espíritu Santo, porque para ser testigo tú necesitas al Espíritu Santo. Amén, el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en las por New York y los confines de la tierra. O sea, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre, mucho menos vas a tener al Espíritu Santo. Porque usted necesita, amén, a Dios en su totalidad. Acuérdese que en el bautismo, cuando Jesús fue bautizado, estaba la Trinidad manifestándose. El Hijo fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y de momento, corporalmente descendió del cielo como paloma el Espíritu Santo. 3. En el monte de la transfiguración, donde hablé hace un rato que apareció Moisés y Elías, dice la Biblia que estaba Jesús, se transfiguró, lo sobrecogió una nube que simbólicamente en la Biblia sabemos que es símbolo del Espíritu Santo, y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, la voz del Padre. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Viéndolo, leyéndolo en la misma escritura, amén, amado, lo negamos. Todo porque fulano dijo, el profeta dijo, el maestro dijo, pero ¿qué dice la misma Biblia? Léala, la palabra de Dios. Desengáñese usted, no espere que venga el profeta del movimiento o Elena de Guay o Guillermo Bates o cualquiera de estos hombres, bendito sea el nombre de Dios, profeta del que sea, amado. La Biblia es lo que tenemos aquí, es infalible, no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, pero no Dios y su palabra. Los dos testigos del Señor, de acuerdo, está tan fácil de entenderlo, mas sin embargo nosotros lo hacemos tan difícil. Y no necesariamente tienen que ser en persona Moisés y Elías, pero van a ser dos personas que Dios va a utilizar de esa manera poderosamente, porque Jesús hablaba y la Biblia dice que cuando Juan el Bautista nació, amén, con el espíritu de Elías, bendito sea el nombre de Dios. Y aunque Jesús decía en el mismo capítulo 9 de Marcos, lo último, amén, del relato, dice,
El versículo 11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces dice el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como estaba escrito de él. Oiga eso. Estaba hablando de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer la iglesia? Tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Podemos agarrar las cosas profundas de las Sagradas Escrituras y presentarlas bien sencilla al pueblo. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y dejar que la altivez y el orgullo se vayan de nosotros. Sí, porque a veces la gente, usted los ve muy dotados y amados. A veces nos dañamos. Tenemos que, por más profunda y más revelación que tengamos, presentárselo elementalmente al pueblo para que el pueblo reciba la palabra de Dios. Porque eso era lo que Jesús hacía. Amén, amado. Mis dos testigos. ¿Es usted un testigo de Dios? Si no tiene al Espíritu Santo, usted no es un testigo ni de Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amado. Porque el que no tiene la doctrina del Hijo, no tiene al Padre. Está ahí en la palabra de Dios. Se lo voy a leer antes de culminar con esto. Bien, amado. En la segunda carta de Juan, constantemente Juan habla que hay que tener al Hijo porque el Hijo y el Padre son lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la gente con la misma Biblia? Pero en la segunda epístola de San Juan, la segunda carta, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, o sea que si usted no cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne, no importa de la denominación, del movimiento, del concilio, amén, que sea, usted tiene un espíritu de anticristo. Está rechazando al Hijo de Dios. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Jehová. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le diga bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de las malas obras. Ahora, yo he tenido encuentros con testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios, sino que fue un profeta, un maestro. Y yo les abro las puertas de mi casa y yo les digo, yo los voy a escuchar a ustedes, pero tan pronto ustedes terminen con su argumento, yo les quiero presentar el mío. Y no vuelven más. Y llegan con una enseñanza y salen para hacer preguntas. Ven acá, pero este hombre me enseñó esto en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dicen esto? Porque el propósito de Dios es sacar a la gente del error. Y como usted y yo podemos ser testigos de Dios, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son dos testigos de Dios. La ley y los profetas fueron testigos de Dios. De la misma manera, la iglesia e Israel eran testigos de Dios. Y estos dos siervos de Dios que van a aparecer, que serán dos personas, porque la Biblia dice que los matarán. Pero que al cabo de 3 días se oirá un llamado del cielo. Subid acá. Reciben el Espíritu, recobran la vida y son arrebatados al cielo. Son raptados. La Biblia es sencilla y elemental. Bien, mis amados hermanos, espero que esta pequeña reflexión, esta pequeña enseñanza haya sido de bendición a sus vidas. Mi propósito es siempre traer con claridad la palabra de Dios para que usted, el pueblo de Dios, sea edificado y bendecido. Quiero que nos lleven en oración porque necesitamos equipos para nuestro estudio. Estamos trabajando con una sola cámara. Tenemos diferentes ángulos y no tenemos los aparatos. Y estamos orando para que el pueblo de Dios pueda
hacer una donación, ofrendar lo que sienta de parte de Dios. Si está siendo bendecido, por favor, suscríbase. Amén. Y comparta el link. Vamos a estar subiendo videos y pueden ver los demás mensajes que hemos presentado por nuestro canal. También, si tiene el dispositivo de Roku, puede bajar nuestro canal en Roku, Avivamiento TV. Bájelo, totalmente gratis. Y si tiene un teléfono Android, también puede bajar nuestra aplicación en Google Play Store y escriba Avivamiento TV y baje nuestra aplicación y escuchará mensajes, podrá ver escuchar mensajes, podrá ver noticias, y etcétera. Amén. Pero visítenos también en nuestra página en www.avivamientotv.org. Ahí escuchará también mensajes y tenemos información. Aparte de eso, amado, si puede hacer una donación en PayPal, se lo vamos a agradecer. Yo sé que Dios le va a recompensar. Queremos comprar 2 cámaras más que nos hacen falta, entre otros aparatos que nos hacen falta realmente para poder producir mejor los videos. Y amén, cuando estemos en vivo, poder hacer la presentación con todas las cosas necesarias. Así que Dios les bendiga. Tenemos nuestros libros que los voy a poner al final de este video para que usted vea, amén, los libros que tenemos. Tenemos el Ministerio de un Hombre Llamado por Dios, tenemos la revista de Tu Despertar Espiritual Avivamiento, entre otros libros que usted va a ver al final del video. Dios te bendiga, la paz de Dios con ustedes. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina.